Martes 21 de noviembre de 2023 damos inicio a la charla número 46 de Radiografía del Imperialismo Británico. Bien, como el otro día terminé, voy a hablar en singular porque soy yo solo, si no parezco un jugador de fútbol, hablando sobre cómo el general San Martín logró destruir la credibilidad del espía realista Antonio Garfias, que como les comenté, fue un miembro muy importante del gobierno contrarrevolucionario en Montevideo, y un día aparece en Buenos Aires con el cuento, porque no fue nada más que eso, que se había escapado, que ahora era patriota, bla, bla. Y fue recibido en Buenos Aires con todos los honores, qué sé yo. Y la gente que habla y habla, los del gobierno, le confiaron cosas muy importantes. Entre ellos, cómo era verdaderamente la situación del general San Martín en Cuyo y qué planes verdaderamente tenía sobre Chile. Con toda esta información, este hombre se escapa un día en un barco británico, los neutrales británicos, y cruzando el Cabo de Hornos llega a Valparaíso, creyendo que con esta información va a poder destruir la Revolución de Mayo, que era la única que estaba en pie. Bueno, recordarán que San Martín, por medio de varios ardides, logró destruir su credibilidad, y cuando este hombre llega a Valparaíso fue tomado prisionero, fue preso porque San Martín instauró entre los realistas de Chile que él no era nada más ni nada menos que un espía patriota, o sea que todo lo que les iba a decir Garfias era mentira. En esta obra maestra del padre de la patria, ustedes recordarán que él, haciéndose pasar por un anónimo realista cuyano, el amante del rey, le escribe, técnicamente lo hizo al alcalde de primer voto de Santiago de Chile, un señor llamado Nicolás Chopitea, una carta, ¿no?, contándole varias cosas de Cuyo y advirtiéndole sobre la llegada de Antonio Garfias a Valparaíso. O sea, cuando llegue este hombre, métanlo preso porque es un mentiroso, es un espía revolucionario. El otro día pude analizar muy brevemente esa situación, y hoy me ha parecido interesante explicarles en esta obra maestra de la inteligencia militar sanmartiniana cómo fue que Garfias fue destruido. Chopitea, luego de recibir esa nota del amante del rey, va a ver a las autoridades más importantes de Chile, al capitán general Francisco Marcó del Pont, y luego de hablar con otros, redactan una respuesta que dice así: el general Francisco Casimiro Marcó del Pont no da ascenso a los papeles que no traen credenciales de alguna forma o rúbrica, aunque sea en papel separado. Acuérdense cómo eso se los enseñó San Martín, cortando la esquina de la nota con la firma, ¿no? Por esta razón, ¿no?, dice, solo se le han pagado 30 pesos y se le deben 35 al que llevó la nota, que era un agente de San Martín. Encima San Martín les cobraba por remitirle mentiras, que traiga el papel de quien remite, y entonces se le pagarán los 80, porque los españoles le iban a pagar 80 del nuevo viaje que se le deben, pero debe traer estas noticias. 1. ¿Dónde se halla la vanguardia del señor Pezuela? El señor Pezuela es el general Joaquín de la Pezuela, en el Alto Perú. En Santiago de Chile no sabían dónde estaba Pezuela. Por eso le preguntan a este supuesto espía realista, el amante del rey, para que les informe. 2. ¿Dónde fue la acción última de Pezuela en el Alto Perú? Si está en Jujuy, en Salta. ¿Qué tropa hay en Buenos Aires?
Esto demuestra el desconcierto, el desconocimiento absoluto que tenían los realistas en Santiago de Chile. ¿Cuánta hay en Cuyo y desde dónde hacia dónde están las guardias? ¿Y por qué puntos hay más facilidad de ir en caso de que Pezuela haya bajado a Salta? Es decir, ¿cuánta hay en Cuyo? Díganos, explíquenos bien cómo está distribuida, porque eso a lo sumo se lo podemos informar a Pezuela para que baje desde Salta, porque fue un plan que más adelante lo voy a explicar, de unir las fuerzas de Chile y el Alto Perú y destruir la revolución. ¿Qué noticias hay de la expedición de España? Ya en ese entonces se hablaba de una gran expedición que se estaba armando en Cádiz, que oportunamente voy a explicar por qué fracasó, por los espías argentinos destacados en Cádiz ocurrió, eso se lo puedo adelantar, pero más de eso por ahora no. Se han adelantado los portugueses en Río Grande, o sea, cómo van la guerra que ellos están librando contra, fundamentalmente, las acciones del general Artigas. Y el número 7, que es la de Garfias, yo ya le expliqué, dice, ¿cuánto tiempo hace que fugó el sujeto que viene en el buque inglés que tiene intereses en esta? ¿No? La número 8, Artigas, ¿qué conducta observa con el gobierno de Buenos Aires? Los realistas en Chile no sabían si ahora eran de vuelta amigos o enemigos de Artigas, ¿no? Estaban en un desconcierto, en una falta de información, estaban ciegos. Y también la última, la 9, dice, me dirás que si se halla en esa don Francisco Villota. Francisco Villota, un patriota chileno, un coronel que estuvo en el ejército realista, luego fue revolucionario, luego supuestamente volvió a ser realista y un día él y otros oficiales desaparecieron y ellos lo tenían como un traidor. Entonces le están preguntando todas estas cosas a San Martín, al amante del rey. No se olviden que San Martín estaba representando en ese momento una actuación magistral, haciéndose pasar por un espía realista, ¿no? Esto demuestra, esta carta, cuando San Martín la lee, demostró que primero Garfias la iba a pasar muy mal, como le pasó al llegar a Valparaíso, y además San Martín, que era un hombre muy avesado en tareas de inteligencia, le demostró que los españoles de Santiago de Chile, en Chile, estaban totalmente ignorantes de la situación real, cosa que San Martín era totalmente diferente y además al estar en conocimiento cabal de cuál era verdaderamente la situación militar de los patriotas, por supuesto, de los realistas, él siguió operando para la faz final, ¿no? Que era la liberación de Chile. Por último, o mejor dicho, una de las últimas acciones que tuvo San Martín, quizá la más notable y perenne a través de los años, fue la creación del campamento de El Plumerillo. Ustedes recordarán que el general San Martín tenía una costumbre muy importante, encerrarse. Cuando crea el regimiento de granaderos a caballo, se encierra en la Plaza de Toros de Buenos Aires. Cuando es nombrado comandante del Ejército Auxiliar del Perú en Tucumán, cerca de la capital, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, crea un campamento de 5 lados, un pentágono, llamado La Ciudadela. Y ahí, como ya se lo he dicho y lo vuelvo a repetir, San Martín va a hacerles entender a todos los hombres que estaban dentro de esos campamentos militares que nada de lo que ahí se practicaba, se oía, qué sé yo, ellos tenían que andar luego, cuando salían del mismo, en descansos de guardia o fines de semana, tenían que estar diciendo, hablando para darse importancia, ¿no? No se habla nada. Es como, lo he dicho para que todos me entiendan fácilmente, como el viejo dicho que hoy se repite
de la ciudad del pecado, Las Vegas, en Estados Unidos, en Nevada, que dice, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Bueno, lo que pasaba en la Plaza de Toros del Retiro, en la Ciudadela, y ahora en Mendoza, en un campamento que se va a llamar El Plumerillo, queda en el campamento. Yo me voy a permitir leer, porque creo que es lo mejor, a un hombre que fue partícipe, que estuvo en la construcción del Plumerillo y en lo que ahí acontecía, ¿no es cierto? Cuando todo el ejército, que va a ser llamado de los Andes, se va a concentrar y practicar todas las maniobras habidas y por haber para el cruce de los Andes. Lo primero que se hizo San Martín fue ordenarle al sargento mayor José Antonio Álvarez de Condarco, que era un ingeniero militar, que buscara un lugar cercano a Mendoza con unas ciertas características. Y le ubicó un lugar donde crecía una planta nativa llamada plumerillo, por eso el campamento se va a llamar así, que tenía una particularidad. Era una región media de tierras malas, salitrosa, y a veces afluían aguas de abajo. Eso a San Martín le gustó mucho, aguas urgentes. ¿Por qué? Porque evitaba que los espías realistas, de alguna manera, pudieran hacer un túnel y penetrar al campamento. O sea, porque se hubieran ahogado, porque se hubiera desmoronado su obra. No podían hacerlo. Entonces, ahora voy a pasar a leer textualmente lo que este gran patriota, que me reservo el nombre para unos minutos más, escribió. Echadas las bases del ejército en perspectiva, el general se ocupó de establecer un campamento de instrucción en que pudiera observarse la disciplina en todo su rigor, sin las distracciones que son inherentes a los pueblos. Se exploraron los alrededores y se hallaron terrenos aparentes a 4 y 5 leguas, pero al general le convenía uno de mayor inmediación para no desatender ni la instrucción del ejército ni el giro de los asuntos gubernativos. ¿Por qué dijo esto el cronista? Porque San Martín era comandante del ejército, pero a su vez era gobernador intendente de Cuyo en ese momento. O sea, cumplía las dos funciones, la militar y la civil / política, gobernador de la provincia. Por esta circunstancia fortuita, el que se encontró más adecuada fue una adyacente al paraje de El Plumerillo, que distaba poco más de 1 legua al nordeste de la ciudad de Mendoza. Era muy húmedo, en verdad, por la inmediación de unas grandes ciénagas que se unen a las lagunas de Guanache, pero allí se mandaron levantar galpones de tapial y techos de espadaña o totora, con divisiones para compañías, departamentos para jefes y oficiales, guardia de prevención, cocina, etcétera, etcétera. Se desplegó todo el empeño posible para que se concluyera para la primavera próxima y, en efecto, por septiembre y octubre se trasladaron los cuerpos, cada uno a su departamento correspondiente. O sea, todas las unidades militares que estaban en la ciudad de Mendoza o en su cercanía, todas van a ir en octubre de 1816 al campamento de El Plumerillo. El Plumerillo, a 5 kilómetros de Mendoza, al nordeste, tenía agua abundante en una acequia y por los derrames naturales de la ciudad que permitieron sembrar grandes alfalfares para el pastoreo del ganado equino y mular, gracias a que el gobernador intendente, el nuevo gobernador intendente, San Martín va a delegar el mando, porque se da cuenta que no puede abarcar todo, es un amigo de él, el coronel Toribio de Luzuriaga, ante su solicitud, le permitió utilizar los terrenos colindantes. O sea, fuera del campamento, en tierras un poco mejor, San Martín pudo tener el lugar donde pastaran sus caballos, fundamentalmente, y sus mulas. Ahí se sembró alfalfa, ¿no? En grandes cuadros, ¿no es cierto? O sea, los animales estaban muy bien, no gorditos, digamos, pero muy sanos. ¿Y qué ventaja era tener a los animales tan cerca pastando ahí? Adentro del Plumerillo, en las inmediaciones, se hacía fuego de artillería, ¿no? Realmente fuego de fogueo, lógicamente,
Pero eso a los caballos les fue acostumbrando el oído y a las mulas también. Es decir, ellos no se asustaban por el estruendo de un cañonazo. No, seguían pastando tranquilamente. Y eso va a ser sumamente importante cuando esos animales participen de la batalla de Chacabuco, en principio, y luego Cancha Rayada y Maipú. Porque los animales se acostumbraron a los cañonazos y seguían comiendo, mientras que los caballos realistas se aterrorizaban por el ruido de los cañonazos, hablando en criollo. Fíjense que hasta qué picardía tenía. Los tenía a los animales a la mano, fuera del campamento, cuando querían hacían cargas de caballería y todo eso, después los dejaban pastar al costado, a los costados del plumerillo. Comían alfalfa, comían grano, estaban muy bien alimentados. Era fundamental para el esfuerzo que les esperaba al cruzar los Andes. Y acostumbrado su oído al estampido de los cañonazos. Por eso ellos de eso no se asustaban. Pastaban tranquilamente. Y en el combate se mantuvieron, dentro de todo, tranquilos. Sigo con el cronista, dice. Los potreros más inmediatos a nuestro actual acantonamiento son preferibles a cualquiera otro para el talaje, el pastoreo de las caballadas con que han de maniobrar la artillería y los granaderos. Si es que espero de vuestra señoría prevenga a todos los propietarios de pastos comprendidos desde un pusto hasta 125 cuadras al norte, 10 por el este y por el sur, hasta el sauce de la Cañada o de la calle de Moyano, en la inteligencia que se reemplazará satisfacción con otros potreros de la misma pertenencia a el uso público. Todo esto, gracias a Dios, lo contó muchos años después, lo relató el general Jerónimo Espejo, que en ese momento tenía el grado de teniente. Como ustedes recordarán, Jerónimo Espejo, en más de una oportunidad, escribió como si fuera un espía realista que San Martín había detectado y cooptado de alguna manera, ¿no? Entonces era uno de sus escribientes y por eso él conoció, porque estuvo en la operación de inteligencia de esa tan fantástica, de que San Martín a nadie le contó y que nosotros la conocemos gracias a Jerónimo Espejo. Durante la construcción del plumerillo y a su finalización, se implementaron tremenda medida de contraespionaje para evitar que se filtrara información de lo que había ahí adentro, de lo que ocurría, cuál era la cantidad de efectivos, de caballos, de mulas, los pertrechos, todo. Toda esa información, vuelvo a repetir, ahí se quedaba. Los soldados lo entendieron y ellos hacían un culto a la reserva. Nadie hablaba. Che, vos que estás ahí en el... No, yo de lo que pasa en el plumerillo no te voy a contar nada. No me pidas que te informe porque entonces voy a empezar a dudar de tu patriotismo. Ahí se terminaba el tema. Sigo con el relato, bueno, otra información, ahora voy a decir de dónde la saco. Dice, por el envío de tropas de mulas y los nombres de los propietarios que prestan tan importante servicio, Manuel García, que entrega cañas, Manuel Lemos, Juan Jordán, Miguel Gil, contribuyen con maderas, Andrés Villegas, Justo Correas, Estanislao Pelliza, José Albino Gutiérrez, bla, 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 y varios van entregando cargas, cosas, elementos. Las cuentas de los gastos, los cortadores de paja, los viajes de los arrieros, todo se detalla. Este fue un trabajo muy bueno que hicieron la señora prestigiosa sanmartiniana mendocina, Ana Castro y Carlos Campana, en una obra que se llama El campo de instrucción del Ejército de los Andes, publicado por la Municipalidad del Partido de las Heras, en la provincia de Mendoza, en el año 2010. Yo acá fue un abuelo de pájaro, pero un trabajo verdaderamente de estos colegas extraordinarios, que es muy, muy bueno y recomendable. Toda la gente, San Martín, a todos les pedía algo. Pedía puertas, pedía ventanas, pedía lo que sea para armar el campamento.
con una salvedad. Cuando, por ejemplo, supongamos, yo donaba una puerta, bueno, que me sobraba, o bueno, lo que sea, yo donaba una puerta grande, una ventana, antes de empotrarla en la construcción, se ponía, ¿no? Se escribía bien mi nombre. Puerta, Jorge Olarte. Ventana, Juan Pérez. Mesa, Francisca Álvarez. Todo. ¿Y por qué? Porque cuando San Martín va a cruzar los Andes, se desmantela el campamento del Plumerillo, como indicándole a sus hombres, nosotros no tenemos retirada. O vencemos o se acabó. O sea, no vamos a volver al campamento que nos sirvió de alojamiento y de escuela, de instrucción, durante varios meses. Todo se va a destruir. Los ladrillos de adobe que se hizo se va a regalar a los pobres, a la gente. Y, por ejemplo, a mí me devolvían mi puerta, a Juan Pérez le devolvían su ventana, qué sé yo, trácate. Todo se hizo de la manera más honesta, más reglada por el padre de la patria. Nadie pudo decir, yo perdí tanto cuando se hizo el Plumerillo. No, mi puerta a mí me la devolvían. ¿Y cuándo me la devolvieron? Empezaron en enero del 1817, cuando el ejército partió a liberar a Chile. Bueno, otra medida defensiva que San Martín impuso para controlar a los realistas. La palabra contrasabotaje no existía en esa época. Se la describía como medidas a tomar defensivas para evitar bla, bla, bla. Pero técnicamente se le dice contrasabotaje. ¿Qué es el sabotaje o el contrasabotaje? Es una palabra francesa que dice que es el accionar del enemigo tras las líneas, produciendo el mayor daño posible. El único caso que nosotros conocemos de lo que fue un verdadero sabotaje fue el incendio de la casa de Maestranza, que no estaba todavía en el campamento del Plumerillo, faltaban 2 meses para que fuera trasladado. El mismo, la casa de Maestranza, fue incendiada y recién pudo ser apagada prácticamente al día siguiente de producida. Esto ocurrió el 29 de agosto de 1816. ¿Y por qué no la pudieron apagar rápidamente? Bueno, un incendio, porque ahí se trabajaba con fraguas, con carbón de piedra, con coque, ¿no es cierto? Y bueno, un chispazo de una fragua, bla. No. ¿Por qué no se pudo apagar rápidamente el incendio de la casa de Maestranza? Permitiendo el éxito de esa acción de sabotaje de los realistas, que lograron burlar todas las medidas de contrasabotaje que San Martín había ordenado mantener en sus unidades, por un hecho muy cercano. Las acequias de la zona no tenían agua. Había sido interrumpido el flujo del agua y entonces tuvieron que recurrir a los pocos aljibes que había, se mojaban cueros de oveja especialmente, y se tiraban sobre las llamas, bueno, hasta que por fin la cosa pudo ser dominada. De la investigación realizada, que ordenó el Libertador, se determinó que fue un atentado realista. Pues las fraguas fueron apagadas como siempre. O sea, no hubo negligencia, ahí quedó una fragua prendida. No, las fraguas fueron apagadas. ¿Y entonces dónde vino el incendio? Pues fue el accionar de valientes soldados, disfrazados evidentemente de paisanos, realistas, que lograron incendiar la casa de la Maestranza. ¿Qué hizo San Martín con la noticia? ¿La divulgó? Los realistas nos agarraron dormidos, digamos, y quemaron la casa de la Maestranza. Y así lo informa el gobierno de Buenos Aires, y gracias a esa información, esas notas, tenemos que hasta hubo una nota de la Gaceta de Buenos Aires, el diario que existía en nuestra capital, que dice así: por cartas recibidas de Mendoza, se sabe haberse incendiado un galpón contiguo
a que se haya el repuesto de municiones de guerra, en tales términos que el fuego estuvo a 12 varas de la pólvora, ahí nomás, el polvorín pudo haber sido un desastre, porque la Casa de la Maestranza en ese momento estaba en la ciudad de Mendoza. Se presume que fue intentado con proyecto, o sea que lo hicieron los realistas, por varias precauciones que aparecieron tomadas para hacer más difícil apagarlo. Pero la energía del general San Martín proveyó todo con suceso e indemnizó con usura las ruinas efectivas que se experimentaron por medio de una contribución análoga a las circunstancias del hecho y a la presunción de los autores. Así termina la nota de la Gaceta Mercantil en castellano antiguo, que hay que interpretarlo, ¿no? Pero se da la noticia y se reconoce que fue el accionar de saboteadores realistas. A comprobarse esto, que fue un sabotaje, se impuso un empréstito forzoso a todos los españoles cuyanos que se mantenían fieles al rey, los que no se les molestaba, pero decía, usted va a contribuir para la patria, yo tengo mi fidelidad, mi juramento es el rey Fernando VII. Perfecto, no se lo molestaba, pero se le cobraba un impuesto extra. Bueno, por este sabotaje, por este incendio, el impuesto, ¿no? La contribución forzosa fue mucho mayor entre los cuyanos realistas. Y así se lograron recaudar 9.000 pesos fuertes, que era muchísimo dinero. San Martín reconoce a varios mendocinos por el desprendimiento, por todo lo que hicieron para volver a restaurar la Casa de la Maestranza, ya ahora en el campamento de Plumerillo, y dice, por ejemplo, que Joaquín Sosa y Lima, el mendocino Joaquín Sosa y Lima, brindó ayuda para reparar el quebrando que la perfidia de los enemigos de la causa justa de la América han inferido al Estado con el incendio de la noche del 29 de agosto en las oficinas de la Casa de la Maestranza. Yo sobre este particular tengo una hipótesis que nunca se va a poder demostrar, ¿no es cierto?, si lo que yo pienso es cierto. Pero mi hipótesis de trabajo es, el general San Martín vivía muy, muy cerca de la Casa de la Maestranza. Si hubiera explotado el polvorín, la casa del general San Martín se hubiera visto afectada y hacía pocos días que había nacido Mercedita, pudieron haber muerto por la explosión la esposa, la hija y el propio general San Martín. Yo creo que los españoles hicieron una jugada brillante diciendo, incendiamos la casa de Maestranza, vuela el polvorín y si tenemos suerte matamos a San Martín. Vuelvo a repetir, es una hipótesis mía. Quizá alguno la comparta o no. Las hipótesis son eso, hipótesis. Seguimos con la faz defensiva de la guerra de Zapa. Bueno, voy a terminar hoy con la faz defensiva de la guerra de Zapa, que como queridos amigos ustedes recordarán, a mí se me ocurrió dividir en la parte económica, la faz defensiva y la faz ofensiva. Recordándoles que todo esto el general San Martín lo hacía al mismo tiempo. Todo, lo económico, lo defensivo y lo ofensivo, todo era al mismo tiempo y todo lo tenía él acá adentro. Acordémonos la famosa anécdota, si mi almohada supiera lo que yo estoy pensando, la mandaría a quemar. Ya en su momento ustedes van a ver a quién se lo dijo. Bueno, dentro de la faz defensiva, ¿no?, como si la provincia de Cuyo fuera un gigantesco campamento militar, San Martín impuso una terrible, una severa censura epistolar. Cualquier carta que uno enviara fuera de Cuyo o cualquier carta que uno recibiera de Buenos Aires, de Córdoba, de Corrientes, qué sé yo, se abrían, se leían, se estudiaban, se revisaban para evitar la fuga
de información y o la entrada de información de grupos realistas. La gente lo sabía, ¿eh? No es que abrían una carta. Ustedes saben que la correspondencia privada es uno de los basamentos de nuestra Constitución. No se puede... Bueno, ahí no funcionaba eso. Se le decía a la gente, por ejemplo, si usted, señorita, tiene a su novio en Buenos Aires y le quiere escribir una carta romántica, escríbala, pero con cuidado con lo que dice, porque esa carta la vamos a abrir. Las cartas se doblaban y se lacraban, un sello de lacre. Se rompe el sello de lacre, se abre la carta y se la lee. Hasta llegado el caso se la copia. Y si se infiere que usted está mandando información de Cuyo a Buenos Aires o que recibe algo indebido de Buenos Aires a Cuyo, de cualquier otro lado, el que escribe o el que recibe puede terminar preso. No era broma. Entonces la gente, ¿qué hacía? Si una chica tenía un novio, un militar, qué sé yo, que estaba prestando servicio en Buenos Aires, le escribía una carta muy simple: bueno, mi amor, te extraño mucho, espero que estés bien, acá te mandan saludos todos, cuídate, y ya está. Muy escueta y muy simple, porque sabía que le iban a leer la carta. Bueno, San Martín, ya que todo este trabajo, todo este esfuerzo se realiza con la ilusión de generar una nueva óptica para ver y hacer un reclamo verdaderamente minucioso, donde no quede ningún cabito suelto sobre la soberanía argentina, sobre las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. Ahora les voy a dar a conocer una nota que se publicó hace años en Anales del Instituto Nacional Sanmartiniano. El general San Martín ordena el traslado de presidiarios a Carmen de Patagones, a las Islas Malvinas y a Buenos Aires. El miércoles 31 de julio de 1816, el Libertador recibió una orden del ministro de Guerra y Marina argentino, general Juan Florencio Terrada, por la que los tenientes de gobernador de San Juan y San Luis, que eran como especie de pequeños gobernadores de Cuyo, parece que la provincia de Cuyo estaba integrada por las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, ¿no? Estos tenientes de gobernador, subordinados a San Martín, debían desplazar a sus presidiarios para lograr su mejor reinserción en la sociedad y mantener la tranquilidad pública. O sea, en criollo, debían sacarse a todos los que estaban presos en Mendoza, en San Juan y San Luis, fuera de la provincia. ¿Por qué? Porque se acerca el momento del cruce de los Andes. Hay que liberar tropas que cuidaban los presidios. Entonces, ¿qué hacemos con los presidiarios? Pues los sacamos de la provincia de Cuyo. Y el teniente de gobernador de San Juan, doctor José Ignacio de la Rosa, escribió al ministro de Guerra el 14 de agosto de 1816 esta nota: señor ministro de Guerra, con fecha del 31 de julio pasado me ordenan lo siguiente. Deseoso el gobierno de poner término a los padecimientos de los infieles que, consecuencia de sus excesos y en precaución con la tranquilidad pública, gimen en las cárceles, calabozos u otras prisiones en el territorio de estas provincias, y con el objeto de hacer útiles al Estado estos individuos, bajo la dirección de jefes expertos, y que, retrayéndolos de sus pasados extravíos, los conduzca por la senda de la probidad y honor con provecho, que se hallan presos en esa jurisdicción de su mando, sentenciados a los presidios de Patagones, Malvinas, y otros sean enviados a esta capital, Buenos Aires, con copias de sus respectivas condenas y la mayor seguridad posible, comprendiendo también en ellos a los desertores contumaces en este delito. Su excelencia espera del acreditado cumplimiento del deber, bla, 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 bla. Es decir, nosotros
por orden del gobierno, sacamos a todos los presos comunes, los presos por robo, por asesinato, por abigeatos, en fin, por lo que a ustedes se les ocurra que estaban presos de la provincia de Cuyo, porque la provincia de Cuyo necesitaba la mayor tranquilidad posible en los próximos meses, porque se estaba armando ya con todo, se estaba reforzando en el Plumerillo, todos, al ejército de los Andes, es decir, no, la tranquilidad pública tenía que ser absoluta. Fíjense lo que pasó con el sabotaje a la Casa de la Maestranza, que pudo, según mi teoría, según mi hipótesis, pudo haber matado al general San Martín y a su familia, que no es poca cosa. Entonces, se lo saca a los presos de Cuyo. Y fíjese que se lo manda al presidio de las Islas Malvinas, Carmen de Patagones, Buenos Aires y las Islas Malvinas. Esto demuestra simplemente que nosotros ejercíamos la soberanía sobre ese archipiélago redento, que tanto deseamos tener, la hermanita perdida nuevamente bajo la bandera nacional, y que en 1816 nadie, absolutamente nadie, protestaba por la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Teníamos como ya lo voy a explicar en su momento, una pequeña población, pero además teníamos hasta un presidio. Eso es mucho para el reclamo soberano de nuestro país. Yo con esta nota quise terminar la faz defensiva de la Guerra de Zampa. Fíjense que San Martín va a quedar liberados de presidiarios, no va a haber presidiarios en Cuyo, toda la gente que se abocaba a la custodia de ellos, ya está, pasa a integrar el ejército de los Andes. Y estos presidiarios fueron enviados a Carmen de Patagones, a Buenos Aires y algunos al presidio de las Islas Malvinas, que parece algo nimio quizá, pero no lo es. Es muy importante. Acuérdense que en esta obra, son 7 tomos, que son 650 años de historia universal, yo dije que tenemos 40 razones por las cuales las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentina. Eso lo vamos a lograr. Esta, queridos amigos, es una de esas razones. Nosotros ejercíamos en 1816 pacífica posesión de las Islas Malvinas. Esto puede parecer algo muy chiquito en la historia, pero les aseguro que no lo es. Es muy importante. Yo con esto doy por concluida la faz defensiva de la Guerra de Zampa. El próximo jueves, si Dios quiere, voy a comenzar con la parte más linda de la Guerra de Zampa, que es la faz ofensiva, que es la desarrollada por los agentes del Libertador, del territorio chileno, y cómo literalmente enloquecieron al alto mando español, permitiendo que cuando se produjo el cruce del ejército de los Andes en enero de 1817, los realistas no sabían por dónde venía San Martín. El desconcierto fue total. Muchas gracias por su atención. Si Dios quiere, nos vemos el jueves que viene.